Buenas tardes otra vez. Nos situamos ahora en una nueva área de conocimiento, la del Be Creative, ser creativos. La nueva mesa redonda, que va a ser la última de este martes, va a girar sobre el tema de la personalización masiva. Vamos diciendo durante todo el día que lo que nos hace falta es reinventarnos, sobre todo después de esta pandemia, y por eso vamos a estar hablando del Be Creative, de ser creativos. Como la personalización en masa, un concepto que a priori parece un oxímoron, cómo esta personalización en masa está siendo una de las tendencias más significativas de este mundo empresarial del siglo XXI y cómo se lleva esta personalización al gran público. De todo esto vamos a hablar con los invitados, algunos de ellos los tengo aquí detrás, otros los vamos a tener por videoconferencia. Son Miguel Ángel Acero, Carsten Heuser, Jesús Obel Mejías y Alfonso Sirera. Va a moderarla Ainchane Arvide. Ainchane, estás aquí, bienvenida. Ainchane es gerente de la 3D Factory Incubator, la primera incubadora de alta tecnología de impresión 3D en Europa. Actualmente es la Business Development Manager en Leitat. Cuando quieras, Ainchane. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer poder compartir esta experiencia con vosotros del primer día de BeNew. Estoy segura de que ha sido un día apasionante. Nos quedan 3 por delante. Confío en teneros a todos miércoles, jueves y viernes con nosotros, muy atentos a todo el contenido apasionante que vamos a compartir. Como bien decían, soy Ainchane Arvide, perdonad por el nombre, no tengo nada que ver con esta decisión. Soy la directora de la 3D Factory Incubator, que efectivamente es la primera incubadora de impresión 3D, liderada por el Consorcio de la Zona Franca y Fundación Leitat y cofinanciada con fondos FEDER a través de la Fundación INCIDE. ¿Me permitís un minuto de gloria para nuestras empresas incubadas? El objetivo de la 3D Factory Incubator es incubar en los próximos 4 años ya, 5 años en un principio, las mejores 100 iniciativas de impresión 3D. Llevamos aproximadamente año y medio disfrutando de este proyecto y ya tenemos más de 40 iniciativas incubadas. Luego tendré la oportunidad de hablaros un poquito más de ellas. Hoy me acompañan, como bien decía nuestra compañera, Miguel Ángel Acero, Head of Digital Transformation and Industry 4.0 en Icertis. Miguel Ángel, ¿nos oyes bien? Espero que así sea. Buenas tardes. Sí, ¿estás en Oviedo? Sí, estupendo, muy bien, ahora nos contarás más cosas. Jesús Obel Mejías, Director of Strategy and Innovation en Opino Barcelona, ¿cómo estás? Carsten Heuser, Carsten is joining us from Germany. He's the Vice President of Additive Manufacturing in Siemens Digital Industries. Carsten, do you hear us? Carsten, is everything okay? Can you follow what we are saying? Yes, hello. Perfect, how are you? Hello. Happy to see Hello you. to everybody. Estupendo. Y por último, pero no menos importante, evidentemente, Alfonso Sirera, chairman, entre otras cosas, de Nilstar. Os los iré presentando con un poquito más de detalle, pero primero me gustaría aterrizar un poco el tema de debate. Personalización masiva. Como os comentaba, trabajo en una iniciativa de impresión 3D, por lo tanto no puedo evitar pensar que la columna vertebral de la personalización es la impresión 3D. De ahí que, para aterrizar un poquito este debate, os haya traído ciertas piezas que creo que nos van a ayudar un poquito a que nuestro público comparta con nosotros el dilema que hoy presentamos. Primera buena noticia, no me pasa nada en el brazo. Esto es una férula, en concreto realizada por Inves Medical. Deciros que no es una empresa incubada, tiene una larga trayectoria, pero como podéis ver es una férula totalmente personalizada, corresponde a mi anatomía y evidentemente es más fácil de llevar, más ligera y me permite estar aquí con vosotros de una forma muy cómoda. Os traigo también un sillín de bici, que nuevamente se adapta perfectamente bien a la anatomía, de este caso, del ciclista. Y por último, un proyecto que a mí me gusta personalmente, es de una de nuestras empresas incubadas, Addition. Se trata de un soporte para Snow, que gracias a inteligencia artificial e impresión 3D, lo que ha conseguido es no solo adaptarse perfectamente a la anatomía de la bota, en este caso, que no del pie del esquiador, pero también a sus movimientos, con el objetivo de que tenga una performance mucho más óptima. Dicho esto es personalización, pero tenemos que hablar de personalización masiva. Vamos a empezar con las preguntas. Alfonso, como te tengo aquí a mi izquierda y te va a tocar a ti. Te haré la pregunta, te presento y si quieres luego me contestas. Personalización, producción masiva, ¿son 3 palabras que podemos poner dentro de la misma frase? ¿Es posible? ¿Es factible? Si me permitís, cuando todos hayamos debatido en los últimos 2 minutos, yo os daré mi opinión. Alfonso, tras 11 años en la abogacía, Alfonso ostenta en la actualidad el cargo de presidente y fundador de la firma de inversiones Grupo Praedium, es propietario y presidente de la sociedad Nilstar de tecnologías de fibras avanzadas, así como presidente ejecutivo de Montefibre España. También ostenta el cargo de presidente de la marca de cuero Lupo Barcelona y es fundador de la compañía náutica Maribén Yachts.
¿Nos encontramos ante un oxímoron cuando hablamos de la personalización masiva? No, en absoluto. Nos encontramos, dices, si pueden estar juntos, deben estar alineados y tienen que estar alineados a toda velocidad. Porque desde el momento que tenemos todos los datos del consumidor y que el consumidor es el que manda en la decisión de compra, las marcas, la industria, el R&D se tienen que alinear totalmente a estas demandas. Yo aquí introduciría una era de cambio de materiales. Materiales avanzados que son muy complejos en su creación, pero fáciles en su implantación. Ajá. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene la personalización masiva en la industria para las marcas y para el consumidor es que hagamos fácil a la industria la adaptación a estos materiales. Es decir, la impresión 3D, por ejemplo, pues una de las cosas que como consumidor o desde fuera diría que ha hecho muy bien es que lo ha hecho fácil. Y hacerlo fácil es obviar todos aquellos procesos tan complejos que siempre van rodeados de ingeniería, de materiales avanzados y de facturas muy caras. Entonces, si estamos en una era que reemplazamos la fibra de vidrio por los composites o por composites avanzados o por fibra de carbono, pues la industria que aplica estos materiales tiene que poder tener un learning, un aprendizaje de estos procesos libre de todas las complicaciones anteriores y enfocada a sus clientes, porque al final lo que tienen que hacer es como digo yo, su muestrario, ¿no? Porque claro, tú dices, esa bota que ves ahí, ¿no? Pero es que una marca la querrá así, la otra la querrá así, la otra la querrá más allá, y habrá una marca que a sus clientes se la ofrecerá personalizada, porque tiene su dato, tiene su Facebook, sabe qué opina y sabe para los requerimientos específicos que lo tiene. Eso es algo que antes estaba ligado al lujo, ¿no? Antes tú ibas a una marca de lujo y te ponía sus 3 iniciales, y eso era personalización. Bueno, eso era antes. Hoy te tienen que tomar la talla del bolso, tiene que estar pensado a la función, ¿no? Y a mí me gusta un poco la arquitectura y el arte, y yo creo que el Bauhaus es algo que hay que siempre tener presente, la función de las cosas. El consumidor está para que las cosas duren y tenga la función para la que van a ser utilizadas y quiere pagar por esa función. Otra cosa ya es los complementos del lujo, ¿eh? Vamos a dejarlo. Entiendo entonces que además de la personalización metemos en el debate la funcionalidad adaptada a cada usuario. Bueno, porque es que es la voluntad del usuario. Claro. Es que aquí el que manda es el usuario. Y las marcas y la industria tiene que estar enfocada al usuario. Yo he entrado en una industria donde muchas veces digo, mire, el único que no sabe de esta industria soy yo porque soy usuario de esta industria. Y la he deconstruido desde una visión de consumidor. Entonces, hombre, yo creo que hay que pensar mucho en el consumidor final, hay que pensar mucho en los precios, en las industrializaciones y en las calidades que hay que dar. Yo soy un defensor de que la calidad y que los materiales avanzados no son caros. Cuando tú te entras en debates de fibra de carbono, te dicen no puede valer más de 14 euros el kilo. Y es una barrera de entrada en una industria que es astronómicamente complicado llegar, ¿no? Y dices, bueno, pues yo todo lo que he pagado de fibra de carbono en mi vida lo he pagado a precio de oro y en onzas. ¿Por qué tenemos estas barreras? ¿Por qué el consumidor llega tan tarde, ¿no? Bueno, creo que es un ejercicio que la tecnología nos obliga a la información, nos obliga el conocimiento, el consumidor nos ha dado los datos y hemos de dar servicio. Y uno de los servicios es la personalización. Está clarísimo, Alfonso. Y la industria, yo que lo afronto desde el punto de vista industrial, pues a mí me tocó parar la industria. Pararla un año y adaptarla a ser absolutamente funcional a lo que tenía que hacer, a ser flexible y hacer pocas cantidades. Y en el caso de nuestras fibras, pues hacer colores tintados en masa
Y cuando empiezas a hablar con los diseñadores, pues colores hay 7, ¿no? Pero para ellos hay 67. Desde luego. Entonces, como industrial tienes que tener la capacidad de tener una fábrica flexible, pero que luego pueda responder a grandes volúmenes, pero que a su vez cada cliente parezca que trabajas solo para él y que eres estás íntimamente arraigado a su industria. Y entonces viene el R&D, viene la industrialización del R&D, viene el marketing, la comercialización, y todo pasa al mismo tiempo. O sea, no tenemos 2 años para hacer R&D y luego vemos cómo haremos el marketing. No, todo va como lo de las mascarillas, ¿no? Sí. Que todo el mundo se ha puesto a hacer mascarillas, ¿no? Pues, oye, se ha hecho un R&D, una comercialización, una implantación, habrá que corregir algunas cosas, ¿no? Pero, y esto en la industria nos está pasando. Y nos obliga, pero a su vez es apasionante. Y luego te permite una cosa, no sé si debo terminar. No, por favor. Te permite una cosa, trabajar toda la cadena juntos y saltar a la comba. Y luego decir una cosa, es decir, cuando hablas de precios, el Open Book, este Open Book que los grandes de la moda nos han enseñado a que hay que tener un Open Book, ¿no? A veces de rodillas, pero un Open Book. Pero tú también con la marca sabes a qué precio va a vender eso en su snowboard, en este caso, ¿no? Y tú sabrás perfectamente qué margen, qué multiplicador tiene. Entonces, la cadena tiene que trabajar en esta misión conjuntamente y con honestidad. Entendido. Entonces, bueno, podríamos estar mucho tiempo, pero yo lo dejo aquí. No te preocupes, que todavía tengo un par de preguntas más para ti. Estoy segura de que todavía te vamos a sacar muchísimo más partido y mucho más jugo. Muchas gracias. Carsten, do you hear me? Hi, Carsten. Yes, perfect. I'm going to introduce you briefly, Carsten, and then I'm going to make him a question. Dr. Heuser, he has been with Siemens for over 20 years in various management positions, including corporate technology, OSRAM, energy, and is now the VP of additive manufacturing. Besides that, he's heading the Siemens company core technology field, additive manufacturing overall. So I see I have a companion within the round table. Carsten, what do you think, what are the challenges of scaling mass customizations? Are there any challenges at all? Are we facing issues? Is everything solved? Yeah, first of all, warm welcome as well, and thank you for inviting me to this panel here. And I think we all agree that the value add of this customized project is huge for the end consumer. So you have some great examples on your table, but you can still consider it from your individualized glasses or even shoes, insoles. So we are all thrilled about this value of this product. And then you reach very easy the first prototypes, and these prototypes have always the same issue, how to make it affordable in a really large quantity. And large quantity, just to give you one example, where we worked on with an ecosystem, and this is actually the challenge we try to solve, how to make it affordable in large quantities. We took a cycling helmet. Today, if you look at the Tour de France or whatever, every of these incredible cyclists, they have their individualized helmet. Yes, this is true, but what about the 100,000 millions of other people? They have as well the wish to order their personalized helmet. The same as with insoles, with printed glass and stuff like that. So, and you need to look on this challenge on an end-to-end workflow from the very first front end of the consumer till at the end the consumer gets his own individual product delivered. And in this workflow, a lot of complexity is coming up. If you consider that, for example, it starts with scanning whatever, your shoulder, your arm, or your head,
there needs to be a cool front end. This needs to be all digitalized within a cloud solution. And then it starts with an automatic, efficient software work stream. So all these designs need to be generated. You need to generate cut designs of the parts. You need to simulate and you need to work on this. And this is where we teamed up, for example, with a startup company, Hexar, in UK, to follow this end-to-end approach. And we learned that, yes, it's easy to produce some thousand of these parts, but if you need 70 or 700,000, then the game changes. And then you talk about efficiency, productivity, cost per part, throughput, delivery time, because every consumer who's willing to get his individualized part, he wants to have it fast. You don't want to wait for 3 or 4 months to get it. You want to have it in 2-3 weeks. And so this workflow needs to be very productive. And that's where the economy and the startup companies with the ideas, the industry companies, the printing companies, they all need to work together to make this happen in a joint effort. So it goes through the full workflow, as I mentioned, on the engineering side. And normally the consumer is not interested how the part is produced. However, you need to take care that the production process is quite complex. So all these parts you have on your table here start with some random powder material going into a printer. Printer needs to manage individual traced parts in his printing process. You need to remove the powder. You need to automate the full process. You need to send the right part to the right consumer at the end. So the challenge, in my view, is to manage this high complexity, to make it affordable. And that's where we are working with Siemens to help the industry, the startups, the machine builder, as well the producer and the factories, to make this full digital thread much more efficient and much more productive. And the result would be, at the end, you can produce thousands of these parts for significantly lower costs. And this, I think, to solve would make it affordable and available for many more people than today. Perfect. Thank you so much, Carsten. Miguel Ángel, a ver si consigo verte en pantalla. Miguel Ángel es un montón de cosas. Es físico de vocación, consultor de profesión y amante de su Asturias natal, cosa que no me extraña. Lleva 20 años ayudando a organismos públicos en la construcción y el despliegue de sus agendas digitales y a numerosas empresas, especialmente en el sector industrial, en sus viajes hacia la transformación digital y la innovación. Miguel Ángel, yo tengo una duda. Claro, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El foco dónde está? ¿En el conocimiento del cliente o en la creación del producto? ¿O en los dos? ¿Por dónde tenemos que empezar? No sé si nos puedes ayudar con esta pregunta. No sé si estamos teniendo algún problema técnico. Si realización me indica, si queréis paso a la siguiente pregunta y luego retomamos a Miguel Ángel. Jesús, te va a tocar a ti. Jesús, nuestro compañero de mi derecha, es economista y director de Estrategia e Innovación en Opino Barcelona, que es una consultora especializada en ayudar a grandes organizaciones a innovar. Si te parece, por si acaso nos estaba oyendo, no vamos a usar la misma pregunta. Te voy a hacer una pregunta distinta y así nos la reservamos, que ya queda hecha. ¿Por qué es tan importante conocer tanto a nuestros clientes como a todos los stakeholders de la cadena de valor? O si es que te parece importante, y por stakeholders de la cadena de valor, ¿qué estamos entendiendo exactamente? ¿De dónde empieza y dónde acaba esta cadena? Vale. En primer lugar, gracias por la invitación a todos los que están aquí presentes. Son varias preguntas que hay que responder, ¿vale? Entonces, me quedo con la inquietud de escuchar a Miguel Ángel por entender la importancia que tiene el cliente. Primera pregunta, ¿es importante entender al cliente y entender todos los interlocutores dentro de esta cadena de valor? Es fundamental. O sea, para mí no es simplemente importante, para mí es fundamental. Entender quiénes son todos estos stakeholders, todos estos interlocutores, de inicio a fin, en toda la cadena de valor. ¿A qué me refiero con estos stakeholders? Pensando en las impresiones 3D o pensando en los materiales en los que trabajáis.
El cliente tiene una necesidad, nosotros tenemos una solución que queremos llevarle a nuestro cliente. El paradigma al que nos estamos enfrentando ahora mismo es con qué velocidad, con qué flexibilidad, con qué eficiencia somos capaces de trasladar nuestra propuesta de valor a este cliente. Y por lo tanto, para mí es fundamental pensar no solamente en cuán bueno es nuestro producto, sino en cuán eficiente es esta cadena de producción, desde el material al insumo, a la fabricación, a la distribución, para que nuestra propuesta de valor llegue al cliente. Entonces, para mí es, fundamental entender todos los interlocutores que están dentro de esta cadena de valor, todos estos stakeholders, y cómo juntos podemos articular esta cadena de producción para que el proceso sea eficiente, rápido y para que se adapte, además, a las necesidades que tiene el cliente. Vosotros lo habéis comentado en vuestras participaciones. Tenemos un cliente cada vez más demandante, un cliente cada vez más empoderado, de alguna forma. ¿De qué forma somos capaces nosotros de articular o de crear este producto tan a la medida y hacerlo además de una forma masificada? Entonces, para mí es todo un reto. Luego, si quieres, te cuento experiencias. Nosotros en Opino, como consultora de innovación, ayudamos a grandes organizaciones a mejorar el lanzamiento de sus productos y trabajamos con el sector de movilidad, trabajamos con el sector farmacéutico y trabajamos, por ejemplo, con el sector de energía. Y te puedo contar casos bastante particulares de cómo articulando a distintos agentes, startups, proveedores, gente de campo, podemos garantizar que el producto llegue, que la propuesta de valor llegue a nuestros clientes y que además sea de una forma rápida y eficiente. Te tomo la palabra y luego te pediré alguna confidencia, te pediré que nos cuentes algo, aunque no nos puedas decir que probablemente se dice el pecado, pero no se dice el pecador. No sé si hemos recuperado a Miguel Ángel. No tenemos a Miguel Ángel. Qué lástima, porque de verdad a mí me interesa mucho saber este empoderamiento del cliente del que hablas, exactamente cómo de delicado es. O sea, en realidad estamos empoderando too much al cliente. Vamos a pasar a Karsten. Karsten, are you there? Are we having troubles with you, or you are online and you hear me well? Karsten? Can you hear me? Yes, I can Perfect. hear you well, so I have a good connection. Karsten, I have a question for you. Let's see if you like it. What is the role of digitization in the game of mass customization? Because I tend to believe that in mass customization, the most important issue is always the 3D printing. But probably I'm not fully right, so there are more technologies involved in succeeding in this mass personalization. So the question is, the role of digitization, is it that important? Yeah, I would say a printer somewhere in a shop floor doesn't do anything without digitalization, and this mass customization it's a digital native process. You need to look on it. So it starts all with the front end, and we discuss it in different kind of digital twins to give you an example of the role. So the first point, it's a pure digital process to generate a digital twin of the product with your personalized arm, and then making this as a digital twin available in a geometry. And the next digital step, which needs to be seamlessly integrated, is a digital twin of the production. With a digital twin of production, we can already work on the design and test different scenarios. So we're working with companies like Hewlett-Packard for 3D printers or EOS to test with which of these printers the technology may work. And even further, we would be able to build a full digital plant in one of the tools we operate. And for example, we can run a production of 100,000 of your products, mass customized products. We can learn about the throughput, the challenges in this production by running a digital twin on the computer with all the machine and the exact process. So all these are examples working on the digitalization to support at the end a most efficient workflow. Last but not least, you generate a lot of data in this process. So you need to manage how you secure, transfer this data from step to step. You need to manage as well how to use the data to find out if your customer is satisfied, if the product is exactly giving you the result you would anticipate.
So you would see it's a lot of digitalization. What is the role? Mass customization would never work without digitalization. I think the computer power, the scanner power we have in the world, the cloud solutions, these are tools which are prerequisite for mass customization. And this will not work without these tools and these technologies we have at hand as of today. Thank you so much, Carsten. I absolutely agree with you, as it couldn't be any other way, but I'd rather have you saying so than myself. Jesús, yo me he quedado mucho con la intriga. ¿Qué sectores están liderando la personalización masiva? Y sobre todo, ¿alguna anécdota que nos puedas contar, que se pueda contar? No te está viendo casi nadie. No me está viendo casi nadie, en efecto. Esto va a quedar entre nosotros. A ver, varias cosas. Lo primero es que quiero estar. I completely agree with him, with his point. Creo que Kristen tiene una visión bastante clara de lo que implica la digitalización. Hay dos temas muy claves. Leí de hecho la semana pasada en un estudio de Zebra Technology que cerca del 95% de las transacciones en los hogares van a ser a través de plataformas digitales en el 2026, dato que me parece muy curioso, y que además en este nuevo contexto cerca del 50% de los españoles están de acuerdo a dar sus datos para poder garantizar o digamos para que le provean servicios personalizados. Entonces, de nuevo, en Opino, trabajando en distintos sectores como los que trabajamos, ayudando a grandes organizaciones, hay 3 o 4 ejemplos que me parecen bastante curiosos en sectores completamente distintos. Por ejemplo, en un sector como la energía, en España, un sector altamente regulado, que viene de hecho de administraciones públicas, con unas restricciones impresionantes. Trabajamos en un proyecto para mejorar la experiencia del cliente final en la instalación de gas y la de energía. Cliente final, estamos hablando de usuario doméstico. Correcto, de usuario doméstico. Directamente te compras un piso, tienes que instalar el gas o la electricidad en casa. No te voy a pedir los stakeholders de esta cadena, porque me imagino que son... Que son, bueno, que te puedes imaginar que son un montón. Departamentos internos que intervienen en esto, son internos dentro de la organización, son cerca de 14. Entonces imagina, de 14 departamentos dentro de la casa, más stakeholders internos. Estaban las personas de campo, que no pertenecen a la empresa, están personas de, bueno, proveedores externos, agentes que iban a hacer las instalaciones que tampoco pertenecen a la organización. Por no hablar de todos los ayuntamientos por los que pueda pasar el tendido. Exactamente. Entonces tú como usuario dices, pues mira, el servicio puede ser mejor o peor, me trataron mejor o peor, el que me instaló el gas me trató mejor o peor, pero te das cuenta que estas personas no pertenecen a la empresa. Entonces, por mucha gestión del cambio que hagas, no son personas dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es fundamental en esto? Garantizar que si le quieres dar un buen servicio al cliente, un servicio personalizado y justo a la medida para ello, tienes que garantizar que en el proyecto están todos en la cadena de valor. Bienvenido, Miguel Ángel, veo que está de vuelta. Pero por favor, acaba, que ahora voy a por él. Perfecto. Industria de la energía es fundamental. Industria de la movilidad, que me parece muy curioso. Empezamos a ver que hay clientes que están haciendo la figura de embajadores, que son estos clientes que te traen a más clientes, que siempre se ha visto, pero que estos nuevos clientes que son embajadores de la marca son capaces de acceder a productos y servicios personalizados, a un coche diferente, a servicios diferentes, a precios diferentes, solo por ser el embajador de la marca. En plataformas digitales ocurre, en Pokémon Go o servicios como esto, que estaba la gente mega enganchada hace 3 años, los mismos usuarios eran los que probaban los testeos y las actualizaciones de la plataforma y eran los mismos los que eran prosumidores, que eran productores de código para que el programa sirva mejor. Entonces vemos como distintos sectores, y sin hablar del sector farmacéutico, con todos los interlocutores, hospitales, atención primaria, asociaciones de pacientes. Asociaciones de familiares de pacientes. Exacto, que hemos visto que la industria ha empezado a colaborar de una forma que no habíamos visto antes. Llevamos 2 años trabajando con el sector farmacéutico y estamos colaborando con asociaciones de pacientes, de médicos, con hospitales, con atención primaria, con políticos incluso, para generar soluciones adaptadas a los pacientes, para mejorar la vida del paciente. Y esto me parece fundamental. Desde luego tenéis encima de la mesa grandísimos retos. Con la presión asistencial. Pues... Enhorabuena, ¿no? Y sobre todo con los tiempos que corren. Enhorabuena. Creo que esta es la maravilla del BNew. Es un evento totalmente disruptivo y por lo tanto, bueno, pues a veces tenemos problemas como estos que esperemos que no sean muy habituales. Miguel Ángel, creo que te hemos recuperado, ¿es así? Sí, estoy de vuelta, la conexión a internet ya me ha permitido volver a estar con vosotros. Estupendo, pues bienvenido de nuevo. Miguel Ángel, he tenido la oportunidad de presentarte, he tenido la oportunidad de hacerte una pregunta, pero como no sé si la has escuchado, te la voy a volver a hacer. Para mí, la gran decisión, y fíjate que me parece una de las grandes preguntas de la mesa,
es si el foco está en conocer al cliente o si el foco está en tener un buen producto, o qué hay que hacer primero, o si estamos dando demasiado poder a los clientes y esto nos va a acabar asfixiando de alguna manera. Creo que no es para nada baladí esta pregunta y que el futuro de muchas empresas puede depender de, bueno, de las conclusiones a las que lleguemos hoy aquí, si es que deciden hacernos caso. Yo creo que como bien comentas, Aichan, es una pregunta clave cuando nos enfrentamos al gran reto que supone abordar un proceso de cambio organizacional o de transformación global de una compañía para pensar en la personalización masiva. Yo creo que el foco tiene que estar puesto en ambos aspectos. En primer lugar, bueno, pues principalmente porque la personalización masiva nos va a abordar dos grandes retos. En primer lugar, conocer lo mejor posible a nuestro cliente, a nuestro consumidor, a quien le vamos a ofrecer un producto, y por otro lado el gran reto, aún yo creo que incluso mayor, que es poder adaptar nuestros medios de producción y nuestras líneas de producción y nuestra forma de comercializar nuestros productos a esas necesidades que tiene el cliente. Por tanto, evidentemente, en primer lugar, tenemos que trabajar en un conocimiento profundo de nuestro cliente. Digamos, los CEOs de las compañías son conscientes de que hoy por hoy el cliente está dispuesto a pagar un precio mayor por la personalización de su producto. Uno de cada 5 clientes están dispuestos a hacer, o gracias a esa personalización, pagar más por ese producto. Pero al mismo tiempo, los CEOs no saben cómo abordar, no existe, podemos decir, un framework de trabajo que claramente nos marque cómo mi empresa o cómo mi sector debe adaptarse a esas necesidades del cliente. Por tanto, en primer lugar, debemos partir de ese conocimiento del cliente. Hace unos años, cuando digamos, el boom de Internet, se hablaba precisamente de esa ley de la larga cola, en cuanto a que siempre va a existir una tipología de clientes dispuestos a buscar o comprar un producto muy personalizado y muy individualizado. Es la premisa de la que partimos, en base precisamente pues, a esa filosofía de Internet, a ese conocimiento que hoy por hoy nos da esa unicanalidad de contacto con nuestro cliente, donde sin duda el heredar o el recoger esa forma de trabajo, por ejemplo, como puede ser el mundo de la publicidad, donde con la publicidad programática somos capaces de adaptar cada anuncio en cada momento a cada necesidad de un cliente, en base, evidentemente, a una información comparativa con otro tipo de sector, con gustos, a un histórico. Hay un conjunto de información que nosotros somos capaces de conocer para pensar en ese producto. Y ahí, de alguna forma, está la clave en conocer y ser capaces de adaptar pues, ese conocimiento previo del cliente. Hoy por hoy, pues, a través de chatbots, de diferentes canales online, estamos continuamente recogiendo información de nuestro cliente. Podemos recoger nosotros como empresa o también a través de otro tipo de empresas, como pueden ser pues, las grandes corporaciones tecnológicas a nivel mundial que nos pueden ofrecer esa información. Y evidentemente, pues, van a seguir funcionando otro tipo de vías de interacción continua con el cliente, con sesiones de co-creación, de codiseño, implicando a ese cliente en la construcción del producto y la definición del producto. Ese es el punto inicial. A partir de ahí, una vez que tenemos claro cuál es su necesidad, por qué estaría dispuesto también a pagar, cuál es el reto al que queremos cubrir, un poco esa filosofía Lean Startup que nos lleva a también asociar que una compañía industrial asuma en ese gen, en esa cultura, esa filosofía Lean Startup, pasamos a nuestra capacidad de producción o cambiar nuestro proceso de producción. En su intervención inicial, Alfonso trasladaba que realmente él tuvo que pagar un año para poder adaptar y poder trabajar en esa línea. Es un cambio muy drástico en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de operar. ¿Cómo poder incorporar, pues, como también habéis trasladado, la impresión 3D a nuestro modelo de producción, a nuestro proceso de fabricación? Es un cambio muy significativo. ¿Cómo poder incorporar nuevas plataformas tecnológicas dentro de nuestra compañía que nos permitan precisamente recoger de forma inmediata esa demanda o esa petición por parte de un cliente para poder llevarlos a nuestra línea de producción? Por tanto, y a partir de ahí, pues toda la cadena de producción, toda la cadena de suministro, toda la cadena logística, toda la gestión vinculada a ese proceso. Por tanto, podemos concluir que realmente el foco debe estar tanto puesto en el cliente como en el producto y diseñando primeramente una estrategia orientada a conocer de forma continua a nuestro cliente y en segundo lugar, pues una adaptación clara a esa capacidad productiva adecuada a la personalización.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Entiendo, por lo tanto, que no únicamente es imprescindible la impresión 3D, sino que requerimos de otras tecnologías para que pueda ser una estrategia de éxito, una estrategia ganadora. ¿Qué valor tiene la inteligencia artificial en la personalización masiva? Cuando hablamos de conocer al cliente, ¿estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Estamos hablando de conocer a una tipología de cliente? ¿O estamos hablando de conocer al o la cliente? Yo creo que la personalización evidentemente tiene que servirnos para conocer de forma individual a un cliente, a cada uno de nuestros clientes. Ahí evidentemente estaría el éxito de nuestro trabajo, pero también al mismo tiempo está en conocer por el conjunto de variables que pueden, digamos, asociar diferentes targets o diferentes tipologías de clientes, porque también nuestra capacidad de producción, nuestra adaptación de esa producción personalizada va a estar vinculada a ese cliente. Evidentemente, pues el soporte de la inteligencia artificial, sobre todo a la hora de buscar vías de comunicación o de interacción con nuestros clientes, va a ser clave. Y a partir de ahí, pues todo el conjunto de algoritmos que nos pueden servir precisamente para construir esas variables o esos comportamientos específicos que nos definan cuáles son las variables que mi producto final va a tener que tener en consideración para lograr esa personalización, de forma que podamos compaginar al mismo tiempo la demanda específica de un individuo, de un cliente, con nuestra capacidad de producción, de forma que también podamos vincular esa demanda individual de una forma global y, por tanto, pues, podamos ofrecer un producto personalizado que realmente no sea del todo personalizado, sino adecuado a un target o a un conjunto de clientes. Es donde, digamos, la capacidad de analítica y sobre todo la capacidad de computación, de recogida de información en tiempo real, nos va a permitir conocer. Incluso, la inteligencia artificial nos daría un paso más allá y es ser capaces de predecir qué es lo que nuestro cliente puede demandar en un futuro antes de que el propio cliente lo sepa. ¿Vale? Digamos, es el paradigma total de la incorporación de la inteligencia artificial a este proceso de personalización masiva. Miguel Ángel, me da un poco de miedo cómo has cerrado tu intervención, pero ahora daré paso a tus compañeros para ver cómo pueden tirar de este hilo, porque, madre mía, nos hemos quedado todos un poco pendientes de cuál será el siguiente paso. And what about the future, Carsten? Listening to our colleagues, what do you think? How does mass customization is going to change consumer behavior? I mean, are they going to demand us different things? Are they going to be more aggressive as clients, as consumers? So I fully agree to the comments about the artificial intelligence. And at the end, in the old economy, you have done all the design and engineering by persons sitting at a computer and doing this. And now, yes, the consumer is very demanding. As I mentioned some minutes ago, his wish is to have his perfect individual product ASAP. And this means all these software artificial intelligence tools, they need to make this happen, to have a very easy access to the front end, to the consumer. And the consumer is as well demanding because they don't want to have complex processes. Just to stay for a second with the example with the cycling helmet, the winner is the company offering the best customer centricity and the easiest process at the front end. This company Hexa I just talked about, and there are probably other pretty cool new startups coming up, and their USP is always to offer this front end. For example, with an iPhone, you can scan your head in 2 minutes, and through an app with 4 clicks, you offer your individualized product. This is amazing. The experience in the past, if you think you need to go somewhere in the city, in a store, someone is putting you into a scanner, nobody would ever like to do this really as a normal user. So yes, people are demanding, and our response as the industry needs to be to make it very easy and easy to access and easy to execute it. And time is as well something which matters a lot.
So how to be fast at the end, you want to have it more or less the next day. And this is very demanding for the whole industry and everybody being involved here to make this happen. Yeah? Thank you so much, Carsten. Unfortunately, I see right now that we only have 5 more minutes to continue. Así que me vais a permitir, me han dicho desde la organización que en el caso de tener alguna pregunta del público, me la harían llegar por WhatsApp. Efectivamente, mira, sí, tengo una pregunta por aquí, Alfonso. Me preguntan que te pregunte si vamos a ser capaces de saber antes que el cliente qué es lo que el cliente quiere. ¿Qué opinas? Es una pregunta muy abierta, no sé si te apetece contestar. Sí. Yo creo que lo vamos a intuir. Y yo quizás todo esto de la inteligencia artificial, que me parece muy bien como herramienta y tal, pero el sentimiento de conocer a tu cliente, de respetar a tu cliente y de conocer, de sentir a tu cliente, te da mucha información. Sí. Yo no sé si la inteligencia artificial esto lo sentirá o no lo sentirá. Yo creo mucho, estamos hablando de servicio, ¿no? Estamos hablando que toda esta cadena tiene que tener mucho servicio. Yo siempre me imagino el servicio como customizado. O sea, yo siempre me imagino entrando a una web y que me puedan atender. Y quizás yo, pues ya soy de una generación que digo, me resisto, pero no, el cliente más por ejemplo, la gente de las bicicletas, ¿no? Que se levantan el sábado a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana a pedir bici, que es algo que yo no puedo entender, pero les tiene que gustar mucho. Eso espero. Entonces digo, yo me imagino que tendrán un montón de preguntas que les gustaría hacer para comprarse un casco o un sillín de otros materiales, porque en la molécula, en el material, en el tal, está todo. Luego, el diseño, la ejecución. Sí. Entonces, estas personas tienen derecho de que alguien se lo cuente. Entonces, si decimos, oye, ¿y si tenemos unos equipos comerciales enormes de personas, de gente que vaya en bici? O sea, de profesionales de la bici, porque la inteligencia artificial aprenderá de ir en bici, pero todavía no sé si va en bici o no va en bici. Si a mí me atiende una persona que sabe de bici y una compañía tiene a 50 personas trabajando en remoto, atendiendo o dando consultas personalizadas para hacer producto personalizado, a mí todavía me falta eso. O sea, yo digo, voy a llegar a la inteligencia artificial, pero antes no he gateado. Digo, oye, ¿por qué no me pones una persona que vaya o que al menos me ayude a avanzar? A rodar, ¿no? A empezar a rodar. Entonces, yo creo que para mí esto es fundamental. O sea, y cuando veo que el trabajo y qué trabajo va a haber y cómo vamos a tener trabajo para todo el mundo, y pues puede haber trabajo, puede haber mucho trabajo y ese trabajo puede rendir y puede generar venta, riqueza y satisfacción. Estupendo. Por lo tanto, Big Data, inteligencia artificial, impresión 3D, ¿qué nos dejamos? ¿Alguna tecnología que no estamos teniendo en cuenta que afecte a la personalización masiva? La explotación de estos datos, es decir, no solamente la inteligencia artificial, sino la capacidad de utilizar esos datos para que la misma inteligencia aprenda el machine learning. Es decir, no solamente quedarnos con estas grandes tecnologías, sino irnos y verticalizarnos para entender qué hay detrás de todo esto. Seguro que hay muchas tecnologías adicionales, dependerá de cada industria. Para mí, una de las que queda por fuera, y sin duda es importante dentro de esta cadena de producción, es el blockchain, y es la posible utilidad del blockchain para poder rastrear cada uno de estos circuitos dentro de mi cadena de producción. Creo que empresas españolas están innovando mucho en este sentido. Un SEAT, un Corte Inglés, un Inditex, creo que van pasos adelante en esta dirección. Pero creo que diría blockchain y todas las ventajas que te puede ofrecer tener rastreado cada uno de los pasos dentro de tu cadena de producción. Que si tienes este dispositivo y lo tienes que imprimir, que sepas exactamente dónde se encuentra y en qué momento, ¿vale? Para poder rastrear y ganar eficiencia. Estupendo. Y os voy a hacer una pregunta en abierta para el que me la quiera contestar.
La personalización implica mayor coste y si en caso de que implicara mayor coste, implica mayor precio, mayor valor. Nos cuesta más personalizar y debemos de cobrar más por personalizar. Carsten, what do you think? Well, I'm just translating the question just in case. What do you think? Is it going to be more expensive to produce a customized item, or are we going to be able to charge more for the customized products? Anyone? ¿Hay alguno que quiera contestar casi que a la última pregunta? Yeah, first it's about generating value. So, and it depends on what is the value you generate for the end customer. So if we stay with the bicycle helmet, we really need to understand the value of the end customer by using these products, by defining and learning what would the price, probably as well as a value add, an increased price that people would pay for these products. Would it be double the price? I don't think so. I would think so that this would be slightly above, but people in the future, they would request individualized parts on the same price level, more or less, as they would pay today for these products, if this is not the purest luxury product. So I would assume that we need to come down with the economy of scale, and then this is really, I think, demanding for the industry, but it's not impossible. It's possible by teaming up in the ecosystem and make this happen as a full industrial process. But at the end, I would not assume that people are willing to pay much more for these products. I see. Oh, thank you so much. I think we're running out of time. Simplemente quería contestar a la pregunta que yo habría. ¿Es posible producir masivamente productos customizados? Todas estas piezas se han producido en una impresora industrial, por lo tanto, mi opinión es que sí. Creo que me habían dicho que tenía que callarme ya, por lo tanto, si queréis, muchísimas gracias a todos por acompañarnos presencialmente, virtualmente y a todos los que han tenido la gentileza de escucharnos. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias, Einchane, muchas gracias a todos los invitados. Primero de todo, por ayudarnos a entender este concepto de la personalización masiva, que a lo mejor a algunas personas les podía sonar contradictorio, ya nos habéis explicado que no era así, y también cómo mejorarlo. De momento damos por acabada esta sesión desde el espacio Movistar. Ahora a las 6 en punto, desde la Estació de França, se va a dar paso a un speech de Luca Lazzarini. Con esto se dará por acabada la primera jornada del BNew de este martes. Mañana volvemos a partir de las 11 de la mañana para hablar de más industria 4.0, más industria digital, desde aquí, desde el espacio Movistar de Barcelona. Hasta mañana.